somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué está pasando? Charlas y algo más en La Verdad de la Milanesa. Las 11 de la mañana, 17 minutos, otra edición más de Charlas y algo más con Eddie Moreno. ¿Cómo estás, Mara? ¿Cómo estás? Muy Buen bien. día, ¿todo bien? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, Contento. ¿qué tema vamos a tener hoy? Sí, Roma y la bestia. exacto. Habíamos adelantado algo la semana pasada y vamos a hablar un poco de la cronología de una historia que está en la Biblia, pero que corresponde también a cumplimientos en la historia. Uh-huh. Como todos sabemos, la Biblia es un libro que fue inspirada por Dios, que se la dio a escribir a distintas personas, tiene varios autores, y sabemos que esta palabra es corroborada por la historia misma. Y hoy vamos a conocer un poquito más acerca de lo que es las profecías que hablan acerca de Roma, pero conectadas con la historia. No pretende ser un estudio, porque no hay tiempo, ni tampoco por ahí uno... Y conectado, que lo que más nos gusta es conectado con la actualidad, con lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir más adelante. Exacto. Porque la Biblia se trata de eso, habla de acontecimientos futuros también que vamos a vivir en el final de los tiempos. Esto es creer o creer, no reventar, como dice el dicho, creer o reventar, no. Es creer o creer. Nosotros sabemos, Mara, y la gente que tiene entendimiento de este tema, que creemos, sabemos que, aparte porque lo dice la Biblia, que la historia va a tener un final. O sea, esto no va a durar eternamente la humanidad, sino que tiene un fin. Y si hoy la gente quiere saber un poquito más de qué se trata eso, que siga conectada y vamos a estar charlando de este tema. Y tener en cuenta que hay que estar preparados también para ese fin. Exacto. Yo creo que justamente... Primero conociendo de qué se va a tratar, que por qué los acontecimientos que estamos viviendo se están dando, que todo tiene un porqué. Así es. Vos fíjate que la Biblia tiene un montón de mensajes. Una de las partes que tiene como mensajes, y su esencia también es así, es el sentido profético que tiene. O sea, adelanta eventos para que el hombre esté alerta. Fíjate qué bueno y qué interés Dios tiene de que nosotros podamos vivir justamente adelantado a los tiempos por comprender las Escrituras. Y eso es muy bueno. Hoy vamos a estar tocando, y yo creo que si Sebastián ya puede arrancar, tenemos algunas plaquitas para ir compartiendo. Perfecto, cuando quieras. Bueno, la primera placa, de los que puedan estar viendo esto en streaming, lo pueden estar viendo ahora o cuando lo vean, es una placa que habla acerca del año 31 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 31 después de Cristo? Vamos a arrancar la historia desde acá. Uh-huh. La historia cuenta que Cristo, el Mesías que esperaba el pueblo judío, dice que fue muerto en una cruz. Esto lo explica la palabra de Dios en muchísimos versículos del Nuevo Testamento, pero aparte habla en el Antiguo Testamento. Ya el profeta Isaías, más de 600 años antes de que este evento suceda, lo describe perfectamente en uno de sus capítulos. Describe exactamente cómo va a ser crucificado. Y uno se queda helado al darse cuenta de que todo lo que escribió esta persona... Se cumplió. Se cumplió. Sí. Por eso esto es lo bueno, que nosotros estamos hablando de la Biblia, que realmente es una garantía para nosotros, de los que creemos y para los que no, porque aunque no crean, sepan que estas cosas, Dios mismo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, ni una tilde de su palabra va a dejar de cumplirse. Todo lo que Él dice se va a cumplir. Seguimos con la plaquita número 2. Uh-huh. Continuamos un poquito acerca para entender un poco más de la historia. Año 70. Estamos en el año 70 después de Cristo. Uh-huh. Y nos encontramos con un evento que lo titulamos la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén fue un evento que sucedió justamente en el año 70. ¿Qué pasó en el año 70? El Imperio Romano, que dominaba toda la región, una de las partes que tenía dominada en ese tiempo,
era justamente donde estaba Jerusalén. El pueblo judío que habitaba en Jerusalén estaba gobernado, vamos a decir, bajo el Imperio Romano. Aunque no había conflictos entre ellos, o eran muy pocos los conflictos que había, el judío en ese tiempo solía cumplir con sus leyes romanas. Lo que pasa es que vemos que hay una convivencia entre la religión cristiana y el pueblo y el poder romano. Jesús, antes de su partida, estando aquí en la tierra, habló de un evento en forma específica. Si ponemos la próxima placa, nos vamos a dar cuenta. Estamos hablando que la destrucción del templo de Jerusalén sucedió en el año 70. Sí. Pero si vos lo podés ver bien, Mara, que tenés mejor vista que yo, podés leer esto que dijo Jesús hablando, y está escrito en el capítulo 19 del libro de Lucas, adelanta un evento histórico que sucedería 40 años después. Vamos a ver qué es lo que dice. Esto está en Lucas 19, del 41 al 44. Dice así: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer? Ahí justamente me corta, me está tapando algo, no importa. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. O sea, Jesús estaba acá profetizando la destrucción de Jerusalén. Sí. Una de las cosas que vemos en la historia es que Jesús vino por el pueblo judío. Dice que Él vino primero a ellos, vino a traer la salvación al pueblo judío. Pero debido al rechazo que Él sufrió por parte de su propio pueblo, vamos a decir, porque Jesús era judío, la salvación se extendió a todo el mundo. Esto habla de la gracia de Dios, que por el error o por la confusión o por el rechazo de un pueblo, todo el mundo se viera beneficiado. Hoy podemos hablar de Cristo y obtener salvación de Cristo justamente porque hubo alguien que falló. Igualmente hay promesas de restauración y de salvación para el pueblo de Israel. Judío. Entonces acá vemos que Jesús en un momento está hablando y Él adelanta porque Él veía el rechazo, que Él no era aceptado, no se creía en Él, a pesar de que todas las escrituras hablaban de que iba a venir un Mesías a salvarlo. Pero ellos pretendían un rey de otra manera. Ellos estaban buscando a una persona política, millonaria, pero Él vino en humildad y mostró el corazón de Dios y las verdaderas intenciones de Dios de salvar a las personas. Por eso Él fue rechazado. Y Él dice, miren, esto va a pasar por alejarse de mí, no porque yo los castigue, sino que ustedes se alejan de mi amor, se alejan de mi protección y van a sufrir las consecuencias de alejarse de mi amor, dice. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sucede entonces en el año 70 que Jerusalén justamente es atacada por los romanos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuento rápido. En ese momento, el gobierno dominante, el romano, tenía lugares dominados en muchas regiones. Una era el norte de Egipto. Y dice que en ese momento, cuando ellos enviaron los ejércitos, porque dice que había muchas revueltas en ese momento en Israel, cuando rodearon Israel, cuando rodearon Jerusalén, dice que al instante llega una noticia y los envían al general romano hacia el sur, porque se consideraba que era peor el problema que estaba en Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Se van a Egipto y dejan Jerusalén. Jerusalén, pensando ellos que Dios estaba con ellos, pero no era lo que estaba pasando, sintieron como que Dios había corrido al ejército, pero no estaba pasando esto. Sencillamente se retiraba el ejército porque tenía otra orden. ¿Qué pasó? Se confiaron y dice que el pueblo siguió viviendo como si nada, pero al poco tiempo el ejército volvió y sitió la ciudad. La tuvieron sin que pudiesen comer ni beber agua porque no tenían acceso a ninguna de estas cosas. Eso se hacía en la antigüedad. ¿Y qué fue lo que pasó? Finalmente ellos deciden enfrentar al ejército romano y, por supuesto, son vencidos. Y todo lo que dijo Jesús en esta profecía se cumplió. Dice que
no quedaría piedra sobre piedra de su propio templo, el lugar donde Jesús predicó y del cual el pueblo judío estaba orgulloso. Y aún hoy el pueblo judío sueña con la reconstrucción de ese templo, que hay proyectos de reconstrucción, pero todavía no lo han podido llevar a cabo. Avancemos en la historia. La próxima placa, vamos a ver qué sucedió en el año 313 después de Cristo. Emperador Constantino. Claro, ya vimos que Jesús había estado en la tierra, había muerto, había resucitado. Luego un evento a los 70 años fue destruida la ciudad de Jerusalén, profetizada por el mismo Jesucristo. Pero en el año 313, después de Cristo, vemos Muchos un evento... hemos oído hablar de Constantino. ¿Quién era Constantino, este emperador? Constantino justamente fue un emperador de una de las etapas ya de decadencia de Roma, podría decirse. Justamente él levanta la parte de Roma que estaba ubicada en otro sector, no en el original, sino que la capital es llevada a Constantinopla. ¿Qué pasó en este momento? Desde la época de que es destruida Jerusalén, ya de antes había empezado una persecución feroz sobre el pueblo cristiano. Los buscaban y los mataban. ¿Y por qué era esto? ¿Por qué se daba esto? Bueno, sabemos que hay un trasfondo que la Biblia explica muy bien, pero vamos a decir en términos históricos, era como que no les caía bien el pueblo cristiano porque señalaban la corrupción del gobierno en esa época. Entonces eran totalmente contrarrestados. Ellos llegaron a habitar en cuevas. Ellos vivían en catacumbas en Roma, debajo de la tierra, porque eran perseguidos. Escapando. Claro, muchos de los apóstoles que estuvieron con Jesucristo murieron aserrados, fueron hervidos en agua caliente, en aceite. O sea, sufrieron mucha persecución a punto de morir muchos de ellos de una forma terrible. ¿Y Constantino hubo un momento que hizo un acuerdo con la iglesia? Con la iglesia, pero con la iglesia papal. Exacto, mirá, acá yo tengo... Firma un tratado, creo que se llamaba el Tratado de Milán. No lo voy a buscar ahora para no distraerme. Es un tratado en el que Constantino se daba cuenta de esto, de que se debilitaba el imperio y no tenía sentido seguir a los cristianos porque parecía que mientras más perseguían a los cristianos... Más se debilitaban. Más se debilitaban ellos, pero claro, los cristianos tenían cada vez más seguidores. Eso es lo que pasa también, que es ilógico parece, pero es así. Mientras más persecución sufrían los cristianos, más crecía el pueblo cristiano. Entonces dijo, no, vamos a cambiar la estrategia, vamos a sumarlos al gobierno, vamos a dejar de perseguirlos y los voy a tener de aliados. Entonces en el año 313 firman lo que se llama un tratado de paz. Y aquí comienza, vamos a decir, la intromisión, la unión. ¿Y con quién firma el tratado de paz Constantino? Lo firma con representantes de las iglesias de ahí de Roma, no sé específicamente quién, pero representantes de la iglesia romana de esa época fueron convocados y se trajo paz. La iglesia dejó de ser perseguida y esto, aunque parezca algo bueno, no terminó en algo bueno, porque ahí estaban muchos de los que realmente amaban a Dios y creían en Dios, pero se encontraron que con el paso del tiempo, para transigir, por ejemplo, delante del Estado, el Estado que demandaba obediencia, por ejemplo, como hacen todos los estados. Y los cristianos tenían costumbres que chocaban de frente con las costumbres de los romanos de esa época. Por ejemplo, debemos saber que los romanos eran un pueblo que se dedicaban desde orgías y adoración a falsos dioses. Entonces, el cristiano empezó de a poco, una parte del cristianismo, a aceptar las costumbres de Roma. Y se empezaron a mezclar. Por ejemplo, sabemos que muchos santos que hoy están dentro de las creencias de la Iglesia Católica, que viene de esa época, fueron reemplazo de dioses antiguos que tenían los romanos. O sea, los romanos tenían sus templos llenos de dioses, pero lo único que se hacía era que se le cambiaba el nombre y se le ponía nombre de santos. Eso comenzó en el año... En el 313 empezó esa mixtura entre Estado y religión que no es recomendable. O sea, no es bueno ni con ninguna religión. Aparte acá lo que estamos destacando son eventos históricos
de cosas que sucedieron, que están en la Biblia, pero que no pretenden ofender a la persona que en este caso esté dentro de una religión, porque Dios deja claro que Él no viene a buscar personas de religiones, Él viene a buscar hijos que se conecten con Él por amor. Entonces, que esa persona no sienten esto como un ataque, sino que estamos hablando de líderes. Estamos hablando que está de la historia. En lugares de Exacto. poder. Sí. Yo creo que este es el momento como para hacer una breve pausa, seguir Sí. con música y luego culminamos con esta Bueno, parte. vamos a hacer eso, no hay problema. Sigamos con la música y volvemos con más. Muy bien, Mara. Continuamos con estos temas que para mí son apasionantes porque no solamente es histórico, sino que vemos la evolución y después vamos a ver en qué termina esto y qué representa todo este mover de Roma en la historia, cómo se aplica a la política y al futuro profético del mundo, que es muy interesante porque está en la Biblia. Por supuesto, y como vos dijiste, es apasionante, me encanta. Vamos Y a quiero la saber un siguiente poco más. placa. No sé si Seba la podéis buscando de a poquito mientras yo voy charlando. Es la que dice el número 476. Está hecho una luz. Caída del Imperio Romano. Sebastián volvió del COVID activadísimo. Muy bien, Seba. Estamos en el año 476. ¿Qué dice esta placa? Caída del Imperio Romano. Ya estábamos diciendo que en el año 300 sucedió que empezaba la decadencia de Roma, luego de muchos años. Y acá, para entender qué fue lo que pasó, vamos a compartir una siguiente placa. Y mirá, a ver... La plaquita que sigue, La Seba, plaquita, ahí exacto. Esta es una placa que para el que esté viendo el video lo puede ver claramente, la persona que está escuchando, sencillamente escuchando también lo va a entender, pero es una estatua que describe la Biblia y es acerca de un sueño que tuvo un rey que se llamaba Nabucodonosor. Este rey tuvo un sueño que nadie se lo podía decir porque él se había olvidado, pero él sabía que era un sueño importante. En ese tiempo tenían cautivo a muchos judíos, esto era en el gobierno de Babilonia, hace muchos años, y fue convocado una persona que se llamaba Daniel, que era un hombre de Dios, era un profeta, y él, consultando a Dios, le da la respuesta a Nabucodonosor. Sepan que esta historia es real, porque Nabucodonosor es un rey que existió en Babilonia y está en los libros de historia, y figura también en la Biblia. Entonces, esta persona interpreta el sueño. Y este sueño consistía de que el rey había visto una estatua que estaba conformada por diferentes partes del cuerpo, como la vemos en la imagen. Y la persona que escucha debe interpretar esta descripción, así de esta manera. La cabeza, él mismo lo explica en el sueño, correspondía, le dice al rey, esa cabeza que usted vio en el sueño es usted mismo, rey. Esto está en Daniel 2 del 39 al 40, está en la Biblia. Sí, en el capítulo 2 completo describe esta situación, sino que vamos a leer después específicamente ese versículo. Pero en el sueño le dice al rey, usted tuvo un sueño, rey, pero la estatua que tiene una cabeza de oro, esa cabeza es usted, porque su imperio es muy grande y poderoso. Luego dice, vendrá un reino inferior, que son los brazos, como lo vemos en la imagen. Sí. Estos brazos eran de plata. Se habla de una degradación del metal, del oro pasa a la plata y... Porque es un reino con menos poder. Exacto, y que estaba dividido en dos, después lo describe más adelante, que se trataba del imperio medo-persa. Este fue el reino que conquistó en esa época Babilonia. Luego de una batalla se queda justamente con todo ese territorio. Luego de la estatua, si uno sigue bajando, se encuentra con la parte del estómago, más o menos, de la estatua, que se transforma en otro metal. Ya el metal pasó de ser plata a ser bronce. Y esto no solamente es explicado en otras partes de Daniel, en otras visiones que él recibe, sino que, para hacerlo corto, representa al gobierno griego, al imperio griego, que por medio de Alejandro Magno conquistó a los medos persas. Entonces, vemos 3 imperios consecutivos en la estatua que lo soñó un rey y que fue interpretado por un profeta en esa época. Luego vemos que las piernas
sigue la degradación del metal en el valor, ¿no? Sí. No en la dureza, porque podríamos decir que este metal es bastante duro y que corresponde a las piernas. Las piernas son de hierro y tipifican a Roma. A la Roma imperial. Fue el gobierno que sacó a los griegos. O sea, conquistaron mediante luchas, tomaron el imperio y tomaron todo el territorio conocido. Era conocido en ese tiempo como el ejército del hierro, por el color de las vestimentas. Usaban mucho hierro en esa época y los ejércitos, vos los veías grises, justamente porque el ejército romano se caracterizaba por tener este tipo de metal. A ver, y si lees el pasaje vamos a entender algo. A ver. El pasaje es de Daniel 2, del 39 al 40. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino, que será de bronce, y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Muy bien. Ahí vemos que hay un último reino del que hoy no vamos a hablar, pero que podemos hablar en otro programa. Pero acá vemos una sucesión de reinos que fueron en forma consecutiva. Y la Biblia explica, acá en esta parte cortita... ¿A ese se refiere a Roma papal? Exacto. Luego nosotros vemos que de las piernas, por ejemplo, en la estatua, el mismo Daniel describe que los pies del sueño... seguía lo que se llama el mismo metal, que era el hierro, pero mezclado con barro. Y eso habla de otro gobierno también, que es lo que sigue a la Roma conocida como Roma imperial. Roma imperial tuvo una época que duró justamente hasta este año, hasta el año 476. 476 hasta la segunda venida de Cristo. Ese sería la segunda etapa de Roma en su fase papal, vamos a decir. Pero la Roma, conocida como Roma imperial, la de los ejércitos, la que conocemos en la historia, cae en el año 476. Acá los pueblos del norte de Europa conquistan Roma, que eran los pueblos bárbaros, y dividen el imperio en 10 regiones. Estas 10 regiones, si seguimos, a ver si seguimos la próxima placa, sucede un evento que sigue justamente a esto porque Roma había sido conquistada por los pueblos bárbaros. O sea, Roma cae, pero ¿cuál es el gobierno que realmente sigue en la visión? La visión describe claramente que el hierro continúa, y si el hierro es Roma, quiere decir que luego de la caída de Roma, sigue estando Roma, pero ya no va a ser un gobierno como nosotros lo conocemos en forma imperial, sino que la religión de Roma iba a abrirse paso también como una forma de gobierno y de poder. Esto la Biblia lo describe como justamente los pies de la estatua, que es la última etapa, porque comenzamos de la cabeza y fuimos hacia los pies. Vemos desde lo más alto, que habla de una degradación de metales, y vemos una secuencia de tiempo. Desde la época de Babilonia, entendemos que hasta el tiempo en que hoy vivimos, la secuencia de imperios no se detuvo, exactamente como la historia lo describe. Y usted me dice, pero hoy estamos bajo el gobierno romano. Lo que dice la Biblia, que en el último tiempo, y a partir de esta época, que es el año 538 después de Cristo, sucedió algo que da pie para entender por qué la Biblia dice que nosotros estamos bajo un gobierno romano hoy. Prestemos atención, en el año 538, todos los imperios, la región de Roma, que se había dividido en 10 partes por parte de los bárbaros, 3 de esas tribus, de esas 10 tribus, se llamaban tribus arrianas. ¿Qué era lo que pasaba? Tenían una creencia en contra del Vaticano. O sea, todo el imperio, que era el imperio romano, había sido conquistado, pero el Vaticano quedó en el medio y no se lo respetaba de alguna manera la parte religiosa.
Era como una continuación del Imperio Romano, pero a través de la religión. ¿Y qué pasó con estos pueblos bárbaros? Se encontraron que no sabían cómo manejar el imperio y necesitaban ayuda. Entonces uno de los pueblos de mayor importancia, que eran los francos, que hoy es la región que pertenece justamente a Francia, se arriman al papado, al Vaticano, y le piden ayuda para tratar de controlar el imperio, que ellos desconocían totalmente. Roma le pide en favor que si lo ayudan a sacarse las 3 tribus que habían venido con ellos mismos y que habían tomado los territorios. 3 de esas tribus que eran enemigas del Vaticano fueron derrotadas por el imperio franco. O sea, una de las tribus más importantes que había conquistado Roma, ahora se volvía en contra de sus compañeros y los derrotaba. De esas 3 tribus o regiones en las que había sido conquistada Roma, que eran bárbaras, la última en caer en el año 538 fueron los ostrogodos. Estaban los érulos, creo, no recuerdo bien si los érulos, los visigodos, los ostrogodos, las tribus que cayeron por el dominio franco unido al Vaticano. Entonces acá uno cuando empieza a leer la Biblia, que es apasionante, porque uno lee y se entera de que esto sucedió y realmente tiene repercusión en nuestro tiempo. Pasemos a la próxima placa, por favor. A ver, ¿lo alcanzás a leer? Sí, esto está en Daniel 7, del 8 al 8, 20 y 21. Ajá. Vamos a leer cómo dice la Biblia, cómo describe esto. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este, fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Eso está en el 7.8. En el 7.20, en Daniel 7.20, quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Y en el 7.21, mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Ahora yo te pregunto, en la historia del mundo, ¿hubo alguien que persiguió a los cristianos durante muchos años y los mató? ¿Hubo algún imperio que nosotros conozcamos? ¿Algún gobierno sobre el mundo que haya perseguido a cristianos y lo haya matado, como dice acá, como describe en estos versículos? ¿Cuál pensás vos que puede ser? ¿Lo digo yo? Sí, decilo vos. Bueno, fue la Iglesia Católica, o sea, sucedió en el año 538 lo que se llama la supremacía papal. Todo el poder estaba en manos del Papa. ¿Y qué pasó? En ese momento empezó una etapa de persecución que duró, según Daniel, descrito en el capítulo 7, habla de 1260 años que se le da de poder y de autoridad a lo que se llama la bestia para perseguir y derrotar al pueblo cristiano. Eso comenzó en el año en el año 538. Si uno suma 1260 años, nos encontramos ¿en qué año? La siguiente placa, por favor. En el año 1798. En el año 1798, ¿qué sucedió? La Revolución Francesa. Sí. Escuchen, la Biblia es tan precisa y perfecta. La Biblia profetizó que a partir de que se le daba poder sobre el pueblo de Dios a este gobierno, iba a comenzar una etapa que se llama de 3 tiempos y medio, que los que estudiamos la palabra de Dios sabemos que corresponden a 3 etapas y media de 360 días, porque el año profético en la Biblia son 360 días. Si uno multiplica eso por 3,5, que son 3 años y medio, te da 1260 días, que en años proféticos son 1260 años. Así lo está explicado también en la palabra. 1260 años, si uno suma ese número a 538, que fue cuando Roma conquistó y tomó todo el poder en la Edad Media, en el comienzo de la Edad Media, ese periodo terminó en el año 1798. ¿Y sabés qué pasó en ese tiempo? Comenzó lo que se llama el secularismo. Se tomó al Papa Pío VI de la oreja, se lo sacó del Vaticano y fue la primera vez que la Iglesia Católica sufría una humillación semejante. Esto la Biblia lo llama
como la herida de la bestia, que describe en Apocalipsis 13, que podemos hablar tranquilamente la semana que viene, cuando vemos que se cumple perfectamente este tiempo, el tiempo de 1260 años que profetizó Daniel, que comenzó con el poder de Roma en el 538 y termina en el año 1798, cuando en la Revolución Francesa el Papa, el máximo exponente del poder religioso del mundo en esa época, es sacado por el general Berthier en ese momento, en medio de la Revolución, y se toma ese periodo como el periodo de los 1260 años profetizados de persecución a la Iglesia cristiana. Se calcula que hay más de 50 millones de personas que murieron bajo la persecución de la Iglesia Católica, y ellos nunca explicaron por qué, pero en realidad perseguían a gente que no estaba de acuerdo con ellos. O sea, ¿se parece esto mucho a lo que hoy puede estar pasando? A la persecución, a aquellos que piensan diferente, sí, o que expresan una creencia diferente. Y esto no termina ahí, esta historia sigue. Esta historia sigue, y vamos a ver cómo esto se va a repetir en los últimos tiempos, en este tiempo. En este tiempo. Exacto. Eso vamos a verlo la semana que viene. Sí, los vamos a seguir y vamos a profundizar un poco más también en lo que viene. Sí, porque es muy extenso y bueno, ya casi que no tenemos tiempo. Dale, sí, Por sí. supuesto que es re interesante, muy apasionante y para tomar determinaciones también, para verlo más allá, porque no solamente se trata de la historia de la humanidad, de la historia del cristianismo, sino hay que verlo más profundo. ¿Cómo estoy yo frente a esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué están hablando? ¿Por qué esta gente está hablando de esto? Estamos viviendo tiempos que tenemos que reflexionar y ver un poquito más allá las cosas de lo que está pasando y de lo que nos muestran los medios todos los días. Hay determinaciones que tenemos que tomar como personas, como individuos que somos, de la vida que queremos llevar adelante, de la vida de determinaciones que tenemos que tomar. ¿A qué quiero ir con esto? La historia habla de un cristianismo, habla de persecuciones, y que todas estas cosas, en Oriente Medio, por ejemplo, la persecución a los cristianos es tremenda, es voraz. No solo en Oriente, Sí. bueno, en China, en ISIS Corea, mismo. ISIS mismo persigue a los cristianos, En el norte de asesinan África. cristianos. En África son prendidos fuegos vivos, o sea, tirados a fosa. Y, por llevar a una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, por haber aceptado a Cristo en tu vida y querer vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Lo que nadie habla es que hoy el grupo más perseguido sobre el mundo es el cristianismo. Son los más rechazados, no habla la ONU, no habla la OMS, no habla nadie del cristianismo. Disfrazan las noticias, pero en realidad nunca se sabe nada si no te enteras por otros medios. Nadie habla de la persecución del cristianismo, de las muertes, de los asesinatos. Y si la gente quiere saber qué es lo que viene, la Biblia también lo explica, y la semana que viene vamos a estar hablando de cómo hacer para, si uno desea, pasar por esta situación en forma que a uno, aunque esté viviendo en medio de todo esto, no repercuta en tu vida de forma terrible, como sí lo van a pasar aquellos que están dispuestos a enfrentar la palabra de Dios. Y por supuesto que si quieren informarse y saber un poco más de esto, nos pueden contactar ahí en La Verdad de la Milanesa por Facebook, por la fanpage, está el número nuestro de WhatsApp, lo estás viendo ahora en la pantalla. También si tenés alguna duda, nos envías un mensaje, nos contactamos con vos, no hay problema. Vamos a seguir hablando de estos temas igualmente, que son, bueno, a nosotros nos encanta, es apasionante y queremos llevar un poco más de luz para que la gente se entere de la verdad, en realidad, porque esto es la verdad. Estamos casi llegando al final. ¿Querías agregar algo más? Podríamos escuchar un tema más. Un temita más vamos a escuchar para el final y después nos despedimos. ¿Qué te parece, Seba? Vamos a un temita más. Temazo de Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor.